dio una bofetada a Jesús. Mis seguidores lucharán para impedir que yo sea entregado. La verdad, reconocen que lo que digo es cierto, para saber si realmente uno va a ayudar a una persona o Dios tiene realmente un propósito con eso que le está pasando a esa persona. Toda lengua confesará y todo ojo lo verá, que Jesucristo es el Señor. Bienvenidos al capítulo 18 de Juan. Y bueno, muchachos, este capítulo está ya bastante picoso porque ya van a pasar ciertas cosas. Ya Jesús ya les dijo a los discípulos lo que tenía que decirles. Al final oró por ellos. Se comienza a poner un poco picoso aquí las cosas. Ya comienza a pasar lo que tenía que pasar. Así que antes de que vayamos a este capítulo, oremos porque sé que el Señor va a traer bastante revelación. Dios, bendito seas tu nombre y bendito seas tu espíritu. Padre, no queremos obviar la presencia de tu Espíritu Santo. Que seas tú en este momento dándonos revelación. Confróntanos, Señor, si es necesario. Pero que sea tu Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos todo lo que deba enseñándonos. Llénanos, Señor, con tu presencia. Quita cualquier distracción y coloca, Dios, en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestros corazones, esta semilla. Protégela para que el enemigo no pueda robarla. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Juan 18. Traicionan y arrestan a Jesús. 1. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de los olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Miren que hay lugares donde Jesús frecuentaba. 3. Los principales sacerdotes y fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que los acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. 4. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. Miren, todito, ya él sabía todo lo que le iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos y preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, contestaron. Y miren lo que dice, les respondió con el yo soy. Y este mismo yo soy es el mismo que aparece en Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó a esa zarza ardiendo que quién era, y le dice yo soy. Es decir, miren, todo se va conectando. Yo soy, que aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a esa zarza que estaba ardiendo que quién era, y le dice que es el yo soy, que ahí era donde estaba el ángel de Jehová. Y miren, todo se va conectando desde el Antiguo Testamento hasta ahorita. Todo tiene sentido. Realmente, si tú te pones a estudiar toda la Biblia enfoca a Jesús. Las escrituras lo señalan a Él. Todas las escrituras lo señalan a Él. Y bueno, aquí Jesús responde con el yo soy. Judas, el traidor, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Miren el poder de Dios en su nombre del yo soy. Miren este poder, muchachos. Toda lengua confesará y todo ojo lo verá, que Jesucristo es el Señor. Miren el poder de Dios.
solamente diciendo el yo soy. Definitivamente toda rodilla se postrará, todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cayeron al suelo, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Es inevitable cuando tú sientes esa presencia, y se los digo por experiencia, que es Él, es el Señor, ¿sí? Dice nuevamente y pregunta a Dios, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Me parece un poco gracioso esta parte. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me distes. 10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Maico, un esclavo que era como un siervo del sumo sacerdote. El sumo sacerdote como la figura máxima religiosa para ellos. 11. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y volvemos a ver a Pedro otra vez tratándose de meter en los propósitos y en los planes de Dios. Pero Jesús le dice, ¿qué haces? Mete esa espada nuevamente en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Quiero resaltar dos cosas acá. Una, la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre. Sí, la palabra incluso dice que hay un sufrimiento que Dios permite y un sufrimiento que realmente conlleva luego a un gozo. 10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Maico, un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo viene siendo como referencia como un siervo y el sumo sacerdote viene siendo como un líder. Pues ya vemos que había un líder religioso, los fariseos, y el sumo sacerdote era como el máximo líder en ese momento de los judíos. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Resalto, que me ha dado el Padre. Aquí vemos nuevamente a Pedrito queriendo intervenir en los planes de Dios. Pero Jesús le dice, mete esa espada. Y hay algo que yo veo aquí muy tierno y muy bonito, es que Pedro trató de defender a Jesús. Con lo que tenía, con lo que era, como era Pedro. Pero él sencillamente no estaba viendo lo que Jesús estaba viendo, como dijimos en algún momento cuando lo reprendió, que le dijo, apártate de mí, Satanás, que no ves las cosas desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista de la carne. A ver, Pedro todavía estaba en su plan, Pedro todavía no había caído en cuenta, Jesús sabía que todavía no había madurado en ese aspecto y solamente le dijo, mete tu espada. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y como habíamos leído también en videos anteriores, que esto va a ser un sufrimiento que va a traer un gozo posterior. Va a ser como lo dice Jesús, va a ser como una mujer con dolores de parto que cuando dé a luz va a dar luz a una nueva vida. Entonces Jesús sabía perfectamente todo lo que venía, pero Pedro no. Y Pedro en sus fuerzas quería meterse en los planes de Dios. Y esto es algo muy importante. Y esto es algo que yo también incluso trato de tomar en cuenta y hay que tener mucho discernimiento para saber si realmente uno va a ayudar a una persona o Dios tiene realmente un propósito con eso que le está pasando a esa persona. Créanme que uno no es más bueno que Dios, muchachos. Por más que quiera uno no puede ser más bueno que Dios. Entonces es importante saber esto, ¿sí? Además, que justo ni buenos no hay ni uno. Solamente Dios es justo y bueno y Dios sabe por qué pasan ciertas cosas. A ver, como les digo, hay que tener un discernimiento porque tal vez la prueba no es para el otro, la prueba es para mí, para ver cómo está también mi corazón. En este caso,
si era sencillamente algo que tenía que pasar. Jesús en la casa del sumo sacerdote. Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. 14. Caifás era el que les había dicho a otros líderes judíos: ¿es mejor que muera un solo hombre por el pueblo? ¿Se acuerdan? Que lo habíamos leído anteriormente. Primera negación de Pedro. Simón Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que les permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro respondió: no, le contestó, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie, junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba también con ellos, calentándose. El sumo sacerdote interroga a Jesús. 19. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben que enseño. He predicado con frecuencia en la sinagoga y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. A ver, algo muy importante y que lo hemos resaltado varias veces. ¿Dónde enseñaba Jesús? Sinagoga y en el templo, en su iglesia, en la iglesia. 22. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. Esa es la forma de responder al sumo sacerdote. Preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Segunda y tercera negación de Pedro. ¡Ay, Dios! Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Segunda. 26. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó. Y enseguida cantó el gallo. Y ahí, pues, cuenta la palabra en otros evangelios que tan pronto eso pasó, a Pedro se le vino la memoria de que obviamente recordó que Jesús le había dicho: Pedro, antes que salga el sol, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y wow, debió haber sido muy doloroso, porque la palabra dice que él lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Juicio de Jesús ante Pilato. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. Imagínense, toda la noche interrogándolo. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Miren, pasó entonces de Anás a Caifás y ya luego lo llevaron al amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Ya estaban ya con los romanos. Ya ni siquiera lo estaban jugando ya el pueblo judío. Ya iban ya más allá con los romanos.
sus acusadores no entraron, porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubiesen podido celebrar la Pascua, que es la tradición, que es la fiesta tradicional de los judíos, que ellos conmemoran que Dios los libertó del pueblo de los egipcios. Pero hay algo aquí que me llama muchísimo la atención, y es que todo esto, todo el tema de la crucifixión de Jesús se iba dando justamente en la temporada de la celebración de la Pascua. Y la celebración de la Pascua para los judíos era algo, una fiesta que se tiene que dar para que recordasen cómo Dios los libertó del pueblo egipcio. Pero, ahora las Pascuas realmente iban a tener otro significado para el mundo. Y era que el Salvador de este mundo nos libertó de las tinieblas. Y qué locura que todo esto se esté dando justamente en las Pascuas, que antes representaban, o que sigue representando igual, la liberación del pueblo judío de los egipcios. Pero hoy en día, después de Jesús, esto representa para nosotros la libertad de las tinieblas. No quiero ir más profundo porque, sé que muchas personas por primera vez, como les digo, están teniendo un contacto con el Evangelio. Pero, ay Dios, si uno cada vez entra más en detalle en la Biblia, no muchachos, estos videos podrían durar horas. Por eso, Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargo tienen contra este hombre? ¿No te lo habríamos entregado si no fuese un criminal?, replicaron ellos, los judíos. Entonces, lléveselo y júzguelo de acuerdo con la ley de ustedes, le dijo Pilato. Pero miren realmente la intención de estos judíos, de estas personas. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, reprendieron los líderes judíos. Miren las intenciones, que ya se sabían obviamente por capítulos anteriores que hemos leído, pero me llama la atención que ya ellos directamente querían que lo ejecutaran. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿los preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? A ver, muchachos, a mí me parece esto que responde Jesús increíble, porque miren que Jesús dice: ¿lo preguntas porque realmente quieres conocerme o porque otros te hablaron de mí? ¿Realmente lo preguntas porque quieres creer en mí o sencillamente porque otros te hablaron de mí? Y yo soy partidario que cada quien debe tener un encuentro con Jesús, pero me llama mucho la atención esto: por tu propia cuenta. ¿Lo preguntas por ti o porque te hablaron de mí? Y miren lo que dice: ¿acaso soy yo judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharán para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Por eso, muchachos, como hemos estado comentando en todos los videos, es verdad, de aquí yo esperaría muy poco y prácticamente nada, porque yo sé que todo realmente va a estar arriba. Pero claro, yo sé que Dios nos guarda, nos cuida, nos provee y todo. Solamente que si es su misericordia y su es bondad hacerlo como tal acá, súper. Pero muchachos, ¿qué se va a comparar unos 80, 90 años aquí en la tierra, si acaso, a una eternidad, a miles y miles y miles y millones de años?
en el reino de Jesús. No. 37. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. Me encanta de que Jesús, eso es sabiduría, definitivamente sabiduría de lo alto. Y es el Espíritu Santo. Miren, tú dices que lo soy, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de verdad, de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Ya hemos también comentado en otros videos de que si fuésemos realmente hijos de Dios, amaríamos la palabra y la buscaríamos y la reconoceríamos. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado mucho en otros videos, de que es inevitable no reconocer la voz del buen pastor. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Ay Dios, le preguntó a la verdad qué es la verdad. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Volvamos nuevamente al contexto. Los líderes judíos no encontraron realmente tampoco nada, porque Jesús todo lo que hizo fue completamente público y todo lo que decía era completamente público. No encontraron nada y se lo llevaron igual a los romanos para que fuese juzgado por el sistema romano, que tenían el derecho de poder ejecutar a las personas. Y sin embargo, Pilatos también le dice, pero yo no encuentro nada, no encuentro ningún delito. Y dice, entonces, salió de nuevo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos. Miren, Pilato estaba confundido. Y al ver y hablar con Jesús dice, pero no le encontré ningún delito. Me da mucha risa porque Pilato, al ver que no había ningún delito, él infiere y dice, ¿será que realmente ellos me lo trajeron para dejarlo en libertad? O sea, es algo ilógico, pero es que como no encuentra nada, dice, no, ¿será que sencillamente me lo trajeron? ¿Será por eso? Y les pregunta, lo que más me da risa es que le pregunta, ¿será que ustedes quieren que lo dejen en libertad por la tradición que ustedes tienen? Y ellos de una vez contestaron a gritos, ¡no! A ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente y se dice que era un asesino, un revolucionario que sencillamente era un judío que estaba aprisionado, pero prefirieron dejar libre a un real criminal, a un terrorista, que a Jesús. Definitivamente iban con las intenciones de matarlo. Pero bueno, ya tú y yo sabemos la verdad los hará libre y bendito sea, eso tenía que pasar así. Me sorprende cuántas veces Jesús pudo haberse sido salvado. Con lo de Pilato, cuántas veces, y tú te pones a estudiar eso y te vas a dar cuenta que Jesús pudo haber sido salvado muchas veces, pero todo tenía que pasar así. Ya se sabía incluso cuántas veces se pudo haber salvado Jesús, pero al final todo iba a terminar en como iba a terminar. Y esto es algo muy profundo porque, bueno, no quiero caer como que en controversias, pero yo sí creo que ya Dios sabe perfectamente cuántas veces incluso uno se va a caer, cómo se va a caer, de la forma en cómo uno se pudo salvar. Incluso Él va a intentar advertirnos o hablarnos de ciertas situaciones y Él sabe perfectamente, pero va a ser necesario que lo haga para que como que deje la constancia. Entonces, a ver, no quiero como que enredar a nadie en este tipo de cosas, pero yo de verdad lo que puedo decirles es que confío en que Dios sabe lo que hace y sabe lo que va a pasar y cómo van a pasar las cosas. Y bueno,
Él sabe todo, ¿sí? Y de hecho, me atrevería a decir que Él sabría incluso cuándo realmente quitarnos de este mundo para que ya no nos perdamos. Él sabe todo y dejémoslo hasta allí para no confundir. Pero wow, qué bendición. Quiero que oremos para que sea Dios guardándonos y que guarde esta palabra en nuestros corazones. Así que en el nombre de Jesús, bendito seas Señor, bendito seas tu Espíritu Santo. Dios, perdónanos, ¿sí? Porque, wow, un hombre tan perfecto como Jesús demostró con todo esto, diciendo la verdad en todo momento, hablando con la verdad, siendo una figura totalmente pública, demostró que este sistema está totalmente corrompido y que solamente su sacrificio bastó, no solamente para podernos liberar de Egipto y de muchas cosas, sino de las tinieblas. Señor, bendito seas. Te damos las gracias por Jesús, te damos las gracias por su sacrificio. Gracias Dios por enviar a Jesús. Definitivamente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que creyese en Él pudiese tener vida eterna y no se perdiese. Gracias Señor, porque tu amor, aquí está demostrado completamente tu amor. Gracias porque todo este sufrimiento fue necesario para dar una vida, una esperanza. Dios, te pedimos perdón por toda la humanidad, por todos sus pecados. Ten misericordia de nosotros. Guarda a los que quieres guardar. Guíalos, Señor, en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.